El timbre sonó como un grito en la noche, desgarrando el silencio del pequeño apartamento en el corazón de Sevilla. Elena, con los ojos hinchados por el cansancio, dejó caer el bolígrafo sobre los apuntes médicos esparcidos en la mesa. Eran las 2 de la madrugada, y alguien tenía el descaro de interrumpir su frágil intento de estudiar para el examen de especialización. Se levantó arrastrando los pies, y abrió la puerta con un suspiro. Frente a ella estaba una mujer de cabello negro corto, con un mono de trabajo azul y una caja de herramientas en la mano. Sus ojos oscuros y profundos parecían contener una historia que Elena no tenía tiempo de descifrar. «Soy Soo-jin», dijo la desconocida con un acento suave pero firme, teñido de una cadencia extranjera. «Me llamó el casero. Hay una fuga en el baño». Elena parpadeó, desconcertada. «¿Una fontanera? ¿A estas horas?» «Perdona, es que estoy agotada», murmuró Elena, apartándose para dejarla pasar. Soo-jin asintió con una leve sonrisa, como si entendiera el peso invisible que cargaba la joven médica. Mientras Soo-jin se dirigía al baño, Elena notó el contraste. Ella, una residente de 28 años atrapada en la presión de los turnos interminables en el Hospital Virgen del Rocío, y esta mujer, una inmigrante coreana de unos 30 años, moviéndose con una calma que parecía desafiar la urgencia de la situación. El sonido del agua goteando en el baño se mezclaba con el tic-tac del reloj. Elena volvió a sus apuntes, pero su mente estaba en otra parte. Había algo en la presencia de Soo-jin que la inquietaba, una mezcla de curiosidad y un anhelo que no podía nombrar. Desde niña, Elena había aprendido a reprimir sus sentimientos, a encerrarlos tras una fachada de perfección. Su familia, tradicional y sevillana hasta la médula, esperaba que fuera la hija perfecta, médica exitosa, y eventualmente esposa de un hombre respetable. Pero Elena sabía, en lo más profundo de su ser, que ese camino no era el suyo. Soo-jin salió del baño con las manos húmedas y una expresión satisfecha. «Listo. Era una junta rota. No volverá a molestarte esta noche». Elena levantó la vista, sorprendida por la rapidez. «¿Tan rápido?» «Eres un milagro», dijo, medio en broma. Soo-jin rió, un sonido cálido que llenó el apartamento de una energía nueva. «En Corea aprendí que las cosas rotas siempre tienen arreglo, si sabes dónde mirar». Esa frase se quedó con Elena mientras Soo-jin recogía sus herramientas. Había algo en su voz, en su manera de moverse, que hablaba de una vida marcada por retos, pero también por resiliencia. «¿Quieres un café?» «Digo por las molestias», ofreció Elena, sorprendiéndose a sí misma. Soo-jin dudó, pero luego asintió. «Solo si es rápido. Tengo otro trabajo en Triana a las 3». Mientras el café se preparaba, las dos comenzaron a hablar. Soo-jin contó que había llegado a España 2 años atrás, huyendo de una vida en Seúl donde su familia la había rechazado por ser quien era, una mujer que amaba a otras mujeres. «En Corea no es fácil», dijo mirando su taza. «Mi madre dijo que era una vergüenza. Mi padre no me habla desde entonces». Elena sintió un nudo en el pecho. Aunque sus circunstancias eran diferentes, entendía el peso de no encajar, de vivir con un secreto que quema por dentro. Elena compartió tímidamente que ella también había sentido algo similar. Nunca había pronunciado las palabras en voz alta, pero siempre había sabido que su corazón latía por mujeres, no por hombres. Sin embargo, el miedo al rechazo, a decepcionar a su familia, la había mantenido en silencio. Soo-jin la miró con una mezcla de empatía y desafío. «A veces el silencio es más pesado que las palabras», dijo. «Pero decir la verdad, eso te libera, aunque duela». Esa noche, mientras Soo-jin se marchaba, Elena sintió que algo había cambiado. No era solo la fuga del baño la que había sido reparada. Una grieta en su propio corazón, una que llevaba años ignorando, comenzaba a abrirse. Pero no sabía si tenía el valor para enfrentarla.
Al día siguiente Elena no podía concentrarse en el hospital. Las palabras de Soo-jin resonaban en su cabeza. Durante un descanso buscó en su teléfono el número que la fontanera había dejado por si surgían más problemas. Sin pensarlo demasiado, le envió un mensaje: gracias por lo de anoche. Si necesitas un café en un horario más humano, avísame. Para su sorpresa, Soo-jin respondió casi de inmediato: mañana, a las 6. Plaza de España. ¿Te parece? El encuentro en la Plaza de España fue como un cuadro vivo. Los azulejos brillaban bajo el sol de la tarde, y el ambiente estaba lleno de turistas y sevillanos paseando. Soo-jin llegó con una camiseta sencilla y jeans, sin rastro del mono de trabajo. Su sonrisa era más relajada, pero sus ojos seguían cargando esa profundidad que intrigaba a Elena. Hablaron de todo y de nada, de la vida en Seúl, de los veranos en Sevilla, de los pequeños sueños que ambas guardaban en secreto. Soo-jin confesó que aunque amaba su trabajo, soñaba con abrir una pequeña cafetería que combinara sabores coreanos y españoles. Elena, por su parte, admitió que a veces fantaseaba con dejar la medicina, con viajar y descubrir quién era realmente, lejos de las expectativas de su familia. Es curioso, dijo Soo-jin, como las dos estamos aquí, en este lugar tan lejos de donde empezamos, buscando ser nosotras mismas. Esa tarde, mientras paseaban por los jardines, sus manos se rozaron por accidente. Elena sintió un calor que no esperaba, y cuando Soo-jin no apartó la mano, sino que la tomó con suavidad, el mundo pareció detenerse. Pero el momento fue interrumpido por una llamada del hospital. Una emergencia. Elena tuvo que correr, dejando a Soo-jin con una promesa: nos vemos pronto. En los días siguientes, sus encuentros se volvieron más frecuentes. Un café aquí, un paseo por el río Guadalquivir allá. Cada conversación era un paso hacia algo más grande, algo que ambas temían nombrar. Pero el mundo no iba a facilitarles las cosas. Una noche, mientras compartían una cena improvisada en el apartamento de Elena, alguien llamó a la puerta. Era Carmen, la madre de Elena, con una expresión que prometía problemas. Carmen entró como un torbellino, con los ojos entrecerrados y una bolsa de naranjas en la mano. Elena, ¿por qué no contestas mis llamadas?, espetó, sin siquiera notar a Soo-jin, que estaba sentada en el sofá con un plato de bibimbap casero. Elena sintió que el aire se volvía denso. Su madre, con su carácter sevillano y su devoción por las apariencias, no era alguien que aceptara fácilmente lo que no encajaba en su visión del mundo. Estaba ocupada, mamá, respondió Elena, intentando mantener la calma. Pero Carmen ya había visto a Soo-jin, y su mirada se endureció. ¿Y esta quién es?, preguntó, señalando a la fontanera con un gesto que destilaba desconfianza. Soo-jin, con su habitual serenidad, se levantó y extendió la mano. Soy Soo-jin, una amiga de Elena. Trabajo como fontanera. Carmen apenas tocó su mano, y Elena supo que el interrogatorio estaba a punto de comenzar. La cena se convirtió en un campo de batalla silencioso. Carmen hablaba de los planes que tenía para Elena: un puesto en un hospital privado, un novio que había conocido en la iglesia, un futuro como debe ser. Cada palabra era una puñalada para Elena, que sentía la mirada de Soo-jin desde el otro lado de la mesa. Soo-jin, en cambio, hablaba poco, pero cuando lo hacía, sus palabras eran precisas, como si supiera exactamente cómo navegar esa tormenta. Cuando Carmen se marchó, Elena se desplomó en el sofá, con las manos cubriendo su rostro. Lo siento, murmuró. No sé cómo lidiar con esto. Soo-jin se sentó a su lado sin tocarla, pero con una presencia que era como un ancla. No tienes que disculparte por quién eres, dijo. Pero sí tienes que decidir si quieres vivir para ti o para los demás. Esas palabras resonaron en Elena durante días. En el hospital, mientras corría entre pacientes y quirófanos, no podía dejar de pensar en Soo-jin. Había algo en su fuerza tranquila, en su capacidad para enfrentar el rechazo y seguir adelante,
que la hacía sentir valiente. Pero también había miedo. ¿Qué pasaría si su familia la rechazaba? ¿Si perdía todo lo que había construido? Una tarde, mientras caminaban por el barrio de Santa Cruz, Soo-jin le contó más sobre su vida en Corea. Había crecido en una familia estricta, donde las apariencias lo eran todo. Cuando salió del armario a los 25, su mundo se derrumbó. Su madre la echó de casa, y sus amigos la evitaron. Pensé que no lo superaría, admitió, mirando las flores de los naranjos que bordeaban la calle. Pero luego me di cuenta de que la única forma de ser libre era aceptarme a mí misma, sin esperar la aprobación de los demás. Elena sintió que esas palabras eran un espejo. Ella también había pasado años escondiéndose, fingiendo ser alguien que no era. Pero con Soo-jin, por primera vez, sentía que podía ser ella misma. Esa noche, en un impulso, la besó bajo la luz de una farola. Fue un beso tímido, lleno de miedo y esperanza, pero también de una certeza que Elena nunca había sentido antes. Sin embargo, la felicidad duró poco. Al día siguiente, un compañero del hospital, Javier, la confrontó. Había visto a Elena y Soo-jin juntas en la Plaza de España y no dudó en esparcir rumores. «Ten cuidado, Elena», le dijo con una sonrisa que no era amable. «No querrás que esto llegue a oídos de tu madre, ¿verdad?» Elena sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Sevilla, a pesar de su belleza, seguía siendo una ciudad donde los chismes corrían más rápido que el Guadalquivir. Decidida a no dejar que el miedo la dominara, Elena buscó a Soo-jin. La encontró en su taller, un pequeño local en Triana lleno de tuberías y herramientas. «Necesito tu ayuda», dijo Elena, con la voz temblorosa. «No sé cómo enfrentar esto, pero no quiero esconderme más». Soo-jin dejó lo que estaba haciendo y la miró con una intensidad que le dio fuerza. «Entonces no te escondas», respondió. «Yo estaré contigo pase lo que pase». Juntas comenzaron a planear cómo enfrentar la situación. Soo-jin sugirió que Elena hablara con su madre, pero no desde el miedo, sino desde la verdad. «No se trata de convencerla», dijo. «Se trata de mostrarle quién eres realmente». Elena sabía que no sería fácil, pero la idea de vivir una mentira era aún más insoportable. Esa noche, mientras preparaban una cena en el taller de Soo-jin, Elena sintió una paz que no había conocido antes. Pero justo cuando comenzaban a reír, el teléfono de Elena sonó. Era su madre, y su voz al otro lado de la línea era fría como el hielo. «Tenemos que hablar. Ahora». El trayecto hasta la casa de sus padres en el barrio de Los Remedios fue un torbellino de emociones. Elena apretaba el volante con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Soo-jin, sentada a su lado, no decía nada, pero su mano descansaba sobre la de Elena, un recordatorio silencioso de que no estaba sola. La noche sevillana, con su aire cálido y sus luces parpadeantes, parecía burlarse de la tormenta que se avecinaba. Carmen las recibió en la puerta con una expresión que mezclaba furia y confusión. «Explícame qué está pasando, Elena», dijo sin siquiera saludar a Soo-jin. El salón, con sus muebles antiguos y fotos familiares, parecía un tribunal. Elena respiró hondo y comenzó a hablar. «Mamá, hay algo que necesito decirte. Algo que he guardado durante mucho tiempo». Las palabras salieron como un río desbordado. Elena habló de su miedo, de su lucha interna, de cómo había intentado ser la hija que Carmen quería, pero que no podía seguir viviendo una mentira. «Amo a Soo-jin», dijo mirando a la fontanera, que permanecía en silencio pero con los ojos brillantes. «Y no voy a esconderme más». El silencio que siguió fue ensordecedor. Carmen se llevó las manos a la cabeza, como si intentara contener una explosión. «¿Esto es lo que quieres? ¿Arruinar tu vida por esto?», gritó Carmen, señalando a Soo-jin. La fontanera no se inmutó, pero Elena sintió que su corazón se rompía.
No estoy arruinando mi vida, mamá. Estoy intentando vivirla. La discusión se prolongó con acusaciones y lágrimas hasta que Carmen, agotada, les pidió que se fueran. No puedo con esto ahora, dijo cerrando la puerta tras ellas. En el coche Elena lloró como no lo había hecho en años. Soo-jin la abrazó sin promesas vacías, solo con su presencia. No todos lo entenderán, murmuró. Pero eso no significa que estés equivocada. Esas palabras, aunque simples, fueron un bálsamo para Elena. Decidió que, aunque doliera, no daría marcha atrás. En los días siguientes, la vida de Elena se volvió un torbellino. Los rumores en el hospital se intensificaron, y algunos colegas la evitaban. Pero también hubo sorpresas. Ana, una enfermera que siempre había sido amable con ella, la buscó para ofrecerle su apoyo. No estás sola, Elena. Y no eres la única que ha pasado por esto. Esas palabras le dieron esperanza, pero también le recordaron lo mucho que aún tenía que enfrentar. Soo-jin, mientras tanto, lidiaba con sus propios demonios. Una noche, mientras compartían una botella de vino en el apartamento de Elena, confesó que había recibido una carta de su hermano en Corea. Quiere que vuelva, dijo con la voz quebrada. Dice que mi madre está enferma, pero que solo me aceptarán si cambio. Elena sintió un nudo en el estómago. La idea de perder a Soo-jin era insoportable, pero también sabía lo que significaba la familia para ella. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Elena, temiendo la respuesta. Soo-jin la miró con los ojos llenos de determinación. No voy a volver a esconderme. Pero necesito ir, al menos para cerrar ese capítulo. Elena asintió aunque su corazón se sentía como cristal a punto de romperse. Decidieron que Soo-jin viajaría a Seúl, pero no antes de que pasaran unas semanas juntas, fortaleciendo lo que habían construido. Esas semanas fueron un torbellino de emociones. Pasearon por la feria de abril, rieron bajo los farolillos y bailaron sevillanas con una libertad que Elena nunca había sentido. Pero también hubo momentos de duda. Una noche, mientras descansaban en el parque de María Luisa, Elena confesó su mayor miedo: si todo esto falla, si mi familia nunca me acepta, ¿valdrá la pena? Soo-jin tomó su mano y respondió: valdrá la pena si tú te aceptas a ti misma. Eso es lo primero. Cuando llegó el día de la partida de Soo-jin, el aeropuerto de Sevilla estaba lleno de despedidas. Elena intentó mantenerse fuerte, pero las lágrimas la traicionaron. Vuelve, por favor, susurró. Soo-jin sonrió con esa calma que siempre la había definido. Volveré. Pero tú, Elena, sigues siendo valiente. Y con un último abrazo se fue. Los días sin Soo-jin fueron como un invierno en pleno verano sevillano. Elena se sumergió en el trabajo, intentando llenar el vacío con turnos dobles y horas de estudio. Pero cada noche al volver a su apartamento, la soledad la golpeaba con fuerza. Los mensajes de Soo-jin eran esporádicos, llenos de cariño pero también de la tensión que vivía en Seúl. Mi madre está mejor, pero sigue sin hablarme, escribió una vez. Necesito tiempo. En el hospital, Elena enfrentaba su propia batalla. Los rumores habían llegado a oídos de su jefe, el doctor Morales, un hombre de ideas conservadoras. Durante una reunión, la llamó a su despacho y le habló con frialdad: Elena, eres una médica brillante, pero no podemos permitir distracciones. Espero que resuelvas tus asuntos personales. La indirecta fue clara, y Elena salió temblando de rabia y miedo. Pero también sintió algo nuevo, una chispa de rebeldía. No iba a dejar que la intimidaran. Buscó apoyo en Ana, la enfermera, que la invitó a un grupo de apoyo para personas LGBT en Sevilla. Al principio, Elena dudó. Nunca había estado en un espacio así, y temía sentirse expuesta. Pero cuando entró en la sala, llena de rostros diversos y historias similares a la suya, algo se liberó en su interior.
Escuchó a una mujer mayor hablar de cómo había encontrado el amor a los 50, después de años de esconderse. Escuchó a un joven contar cómo su familia lo había aceptado tras años de lucha. Cada historia era un recordatorio de que no estaba sola. Mientras tanto, en Seúl, Soo-jin enfrentaba su propio calvario. Su madre, aunque enferma, seguía firme en su rechazo. Pero su hermano, Mino, mostró un cambio inesperado. Una noche, mientras tomaban un té en la casa familiar, le confesó que había estado leyendo sobre la comunidad LGBT. No lo entiendo del todo, admitió, pero veo lo infeliz que te ha hecho esconderte. Quiero que seas tú misma. Esas palabras, aunque pequeñas, fueron un rayo de esperanza para Soo-jin. Decidió quedarse unas semanas más en Corea, no para reconciliarse con su madre, sino para sanar las heridas que aún llevaba. Envió a Elena un mensaje largo contándole todo, el dolor, la esperanza y cuánto la extrañaba. Elena lo leyó con lágrimas en los ojos, pero también con orgullo. Soo-jin estaba luchando, y ella también debía hacerlo. En Sevilla, Lena decidió enfrentar a su madre de nuevo. Esta vez, no fue a su casa como una hija asustada, sino como una mujer decidida a ser escuchada. Encontró a Carmen en la cocina, preparando un guiso. Mamá, no quiero pelear, comenzó. Pero necesito que entiendas que no voy a cambiar quién soy. Amo a Soo-jin, y eso no es algo que pueda apagar. Carmen la miró en silencio y por primera vez no hubo gritos. Solo un suspiro cansado. Necesito tiempo, Elena, dijo. Esto no es fácil para mí. Aunque no fue una aceptación total, fue un comienzo. Elena salió de la casa con el corazón más ligero. Esa noche se unió al grupo de apoyo y compartió su historia por primera vez. Las palabras fluyeron con una facilidad que la sorprendió y cuando terminó, sintió que había dado un paso hacia adelante. Mientras tanto, Soo-jin tomó una decisión en Seúl. No podía cambiar a su madre, pero sí podía construir una vida donde fuera libre. Compró un billete de vuelta a Sevilla, con la esperanza de retomar lo que había dejado. Pero antes de partir, escribió una carta a su madre, dejando en ella todo lo que nunca había dicho. No esperaba una respuesta, pero necesitaba cerrar ese capítulo. Cuando Soo-jin aterrizó en Sevilla, Elena estaba esperándola en el aeropuerto. El abrazo que compartieron fue como un hogar al que ambas habían regresado. Pero aún había retos por delante. Los rumores en el hospital no habían desaparecido, y la relación con la familia de Elena seguía siendo frágil. Sin embargo, juntas sentían que podían enfrentar cualquier cosa. El regreso de Soo-jin trajo una nueva energía a la vida de Elena. Juntas, comenzaron a soñar con un futuro que antes parecía imposible. Soo-jin retomó su trabajo como fontanera, pero también empezó a planear su cafetería. Elena, inspirada por su valentía, decidió ser más abierta en el hospital. Aunque no todos la aceptaron, encontró aliados inesperados, como el Dr. López, un cirujano que la animó a seguir adelante. El talento no tiene género ni orientación, le dijo. Sigue siendo la mejor médica que puedas ser. Sin embargo, no todo era perfecto. Carmen seguía distante y aunque ya no discutían, la relación estaba llena de silencios incómodos. Elena sabía que la aceptación total podría tomar años, pero no estaba dispuesta a rendirse. Soo-jin, por su parte, lidiaba con la culpa de haber dejado a su familia en Corea. Aunque su hermano la apoyaba, la indiferencia de su madre seguía doliendo. Una noche, mientras trabajaban juntas en el taller de Soo-jin, diseñando el menú de la futura cafetería, recibieron una visita inesperada. Era Javier, el compañero de Elena que había esparcido los rumores. Venía con una disculpa torpe, admitiendo que había actuado por celos y prejuicios. No esperaba que esto te afectara tanto, dijo mirando al suelo. Elena, aunque herida, decidió perdonarlo. No quiero llevar rencor, respondió.
Pero espero que aprendas de esto. Ese gesto marcó un punto de inflexión. Los rumores en el hospital comenzaron a desvanecerse, y Elena sintió que recuperaba su lugar. Soo-jin, mientras tanto, encontró un local perfecto para su cafetería en el barrio de la Macarena. Era pequeño pero lleno de potencial. Juntas comenzaron a trabajar en él pintando paredes y probando recetas que combinaban el sabor del kimchi con el del gazpacho. El proceso no estuvo exento de desafíos. Una tarde, mientras pintaban el local, Elena recibió un mensaje de su madre. Era una invitación a cenar, pero con una condición, que viniera sola. Elena sintió una punzada de dolor, pero también de determinación. No voy a ir sin Soo-jin, respondió. Para su sorpresa, Carmen cedió. Tráela, escribió. Quiero intentarlo. La cena fue tensa, pero también un paso adelante. Carmen hizo un esfuerzo por hablar con Soo-jin, preguntándole sobre su vida en Corea y sus planes para la cafetería. No fue una reconciliación completa, pero fue un comienzo. Elena salió de la cena con una mezcla de alivio y esperanza. Por primera vez sintió que su madre podría, algún día, aceptarla por completo. Mientras tanto, Soo-jin recibió una noticia inesperada: su hermano Mino planeaba visitarla en Sevilla. La idea de verlo de nuevo la llenó de emoción, pero también de miedo. ¿Y si no entendía su vida con Elena? Pero cuando Mino llegó, sus temores se disiparon. Abrazó a Soo-jin y al conocer a Elena, dijo con una sonrisa: veo por qué te quedaste aquí. Ese momento fue un regalo para Soo-jin, un recordatorio de que, aunque no todos la aceptarían, había personas que sí lo harían. Con el tiempo la cafetería comenzó a tomar forma. Elena y Soo-jin trabajaban juntas en cada detalle, desde el nombre Sol y Luna hasta los colores de las paredes. Era más que un negocio, era un símbolo de su amor y su lucha. Pero justo cuando todo parecía ir bien, una nueva sombra apareció. El casero del local exigió un aumento repentino en el alquiler, amenazando con echarla si no pagaban. Para Soo-jin, que había invertido todos sus ahorros, fue un golpe devastador. La noticia del aumento del alquiler fue como un balde de agua fría. Soo-jin, siempre tan fuerte, se derrumbó por primera vez frente a Elena. He puesto todo en esto, dijo con la voz rota. Si pierdo la cafetería, pierdo una parte de mí. Elena, aunque igual de preocupada, sabía que no podían rendirse. Vamos a encontrar una solución, prometió, aunque no tenía idea de cómo. Decidieron buscar ayuda. Elena contactó al grupo de apoyo, donde varias personas ofrecieron ideas, desde una campaña de crowdfunding hasta negociar con el casero. Ana, la enfermera, propuso organizar un evento en el local para atraer clientes y recaudar fondos. La gente en Sevilla ama una buena causa, dijo. Y tu historia, la de las dos, es una que merece ser contada. El evento fue un éxito inesperado. Amigos, vecinos y hasta desconocidos llenaron el local, probando las recetas de Soo-jin y escuchando su historia. Elena, nerviosa, tomó el micrófono y habló desde el corazón. Contó cómo había encontrado en Soo-jin no solo el amor, sino también el valor para ser ella misma. La multitud aplaudió y por primera vez, Elena sintió que Sevilla, su ciudad, no era solo un lugar de juicios, sino también de esperanza. El dinero recaudado no fue suficiente para cubrir el aumento, pero les dio tiempo. Soo-jin, inspirada por el apoyo, decidió negociar directamente con el casero. Con Elena a su lado, le explicó cuánto significaba el local para ellas. Sorprendentemente, el casero, conmovido por su historia, aceptó reducir el aumento a cambio de un compromiso a largo plazo. Fue una victoria pequeña pero significativa. Con la cafetería a salvo, Elena y Soo-jin comenzaron a planear la gran apertura. Mino, que aún estaba en Sevilla, se quedó para ayudar, convirtiéndose en un apoyo inesperado. Incluso Carmen hizo una aparición,
trayendo un ramo de flores para el local. No entiendo todo esto, admitió, pero quiero verte feliz. Fue un momento que Elena atesoró, un paso hacia la reconciliación. La apertura de Sol y Luna fue un día de celebración. Los clientes llenaron el local, y las reseñas en las redes sociales elogiaron la mezcla única de sabores coreanos y españoles. Pero para Elena y Soo-jin, lo más importante era lo que habían construido juntas, un espacio donde podían ser ellas mismas, sin miedo ni vergüenza. Sin embargo, la vida no estaba exenta de desafíos. Una noche, mientras cerraban el local, recibieron una carta anónima con insultos homófobos. Elena sintió que el mundo se derrumbaba de nuevo, pero Soo-jin, con su calma habitual, tomó la carta y la rompió. No vamos a dejar que esto nos detenga, dijo. Hemos enfrentado cosas peores. Decidieron responder al odio con amor. Organizaron talleres en la cafetería, invitando a la comunidad LGBT a compartir sus historias. El local se convirtió en un refugio, un lugar donde las personas podían ser auténticas. Elena, inspirada, comenzó a hablar más abiertamente en el hospital, abogando por una atención médica más inclusiva. Su valentía no pasó desapercibida, y aunque algunos colegas seguían siendo distantes, otros comenzaron a respetarla aún más. Mientras tanto, Soo-jin recibió una llamada de su hermano. Su madre había leído la carta que le dejó y, aunque no estaba lista para hablar, había guardado una foto de Soo-jin en su mesita de noche. Era un pequeño gesto, pero para Soo-jin, significaba el mundo. Tal vez algún día, dijo con una sonrisa esperanzada. El primer aniversario de Sol y Luna llegó como un sueño. El local estaba lleno de vida, con clientes habituales que se habían convertido en amigos y nuevos rostros que llegaban atraídos por la historia de la cafetería. Elena y Soo-jin trabajaban codo a codo, sirviendo café y sonrisas, mientras la música de un grupo local llenaba el aire. Era más que un negocio, era un hogar, un lugar donde sus corazones rotos habían encontrado refugio. Elena había aprobado su examen de especialización, y aunque el hospital seguía siendo un lugar de retos, se sentía más fuerte que nunca. Su relación con Carmen había mejorado lentamente. No era perfecta, pero las cenas familiares ahora incluían a Soo-jin, y aunque a veces había silencios incómodos, también había risas. Carmen incluso había probado el kimchi de Soo-jin, declarando que no estaba mal, un cumplido en su lenguaje. Soo-jin, por su parte, había encontrado paz. Aunque su madre aún no estaba lista para aceptarla por completo, los mensajes esporádicos de su hermano le daban esperanza. Había aprendido que la familia no siempre es la que te da la vida, sino la que eliges construir. Y en Elena, había encontrado una familia que la amaba sin condiciones. Una noche, mientras cerraban la cafetería, Elena tomó la mano de Soo-jin y la llevó al centro del local. Bajo las luces tenues le entregó un pequeño anillo, no como una propuesta, sino como una promesa. Esto es para decirte que pase lo que pase, estoy contigo, dijo con los ojos llenos de lágrimas. Soo-jin, sorprendida, rió y lloró al mismo tiempo, aceptando el anillo con un abrazo que decía más que cualquier palabra. El camino no había sido fácil. Habían enfrentado rumores, rechazos y miedos, pero cada obstáculo las había hecho más fuertes. Sevilla, con sus calles empedradas y su sol abrasador, había sido testigo de su amor, un amor que desafiaba las expectativas y construía puentes donde antes solo había muros. La cafetería Sol y Luna se convirtió en un símbolo de esperanza, no solo para ellas, sino para todos los que cruzaban su puerta. Era un recordatorio de que la sinceridad, aunque dolorosa, podía salvar un corazón roto y olvidado. Y mientras Elena y Soo-jin se miraban bajo las luces de su pequeño refugio, sabían que juntas podían enfrentar cualquier tormenta. El futuro era incierto, pero por primera vez no les daba miedo. Porque habían aprendido que el amor, cuando es verdadero, no solo sobrevive, florece.